En este video vamos a estar mirando otra regulación para los mercados competitivos con sector externo. En este caso vamos a estar mirando el establecimiento de una cuota a la importación. Entonces, la idea de establecer una cuota a las importaciones es simplemente muy similar a las cuotas que estuvimos viendo previamente, es decir, la idea de que el gobierno va a establecer un sistema de permisos o licencias para limitar la cantidad máxima de importación en este caso. Entonces, los que quieran importar van a tener que tramitar o pedir esta licencia, y lo que el gobierno va a buscar de esta manera es regular, digamos, la cantidad que se pueda importar, digamos. Y la idea, por supuesto, es que el gobierno, si estás tomándose el trabajo de hacer esto, es porque quiere limitar, digamos, la cantidad importada, y si esto no existiese, digamos, se importaría más, digamos. Entonces se daría en ese contexto. Y el equilibrio que vamos a estar analizando entonces de esta cuota, entonces simplemente tiene que ser tal que al precio que resulte, digamos, en el mercado, que le vamos a llamar el precio P doble estrella, tiene que ser que lo que se demande localmente de este producto sea igual a lo que se produzca localmente, más lo que se importe en términos de la cuota, que va a ser esta cantidad fija impuesta por el gobierno. Entonces, si le llamamos C al monto de importaciones que establece la cuota, esta debería ser la condición de equilibrio. Entonces, lo que vamos a estar mirando en este video es que los efectos van a ser muy similares a lo de la tarifa que vimos en el video anterior, donde vamos a encontrar una mejora en el excedente de los productores y una pérdida en el excedente de los consumidores, que va a ser todavía superior a la ganancia que tienen los productores, generando una pérdida agregada neta. Por lo menos esto es lo que va a surgir de este análisis de equilibrio parcial que vamos a hacer acá. Veámoslo. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces ahora es representar esta segunda política alternativa para el mercado con sector externo, que sería una cuota a las importaciones. Entonces vamos a pensar entonces que la situación inicial es la situación en donde este mercado está abierto al mundo y se rige por este precio internacional, que es menor que el que podría surgir del equilibrio, digamos, doméstico sin la posibilidad de comerciar con el mundo, ¿no? Entonces, bajo este precio internacional, podemos ver que entonces se demandaría, digamos, toda esta cantidad, que le podemos llamar, si quieren, QD, y se ofrecería toda esta cantidad que, si quieren, le podemos llamar QS. Entonces, por lo tanto, como ya vimos en el video anterior, entonces lo que vamos a tener es que toda esta cantidad van a ser básicamente las importaciones, ¿no? Y esta sería la situación, digamos, de equilibrio inicial. Bueno, ¿de qué se trata esta política? Lo que va a hacer esta política es regular la cantidad máxima que se puede importar. Es decir, va a poner una cantidad máxima de producto importable, y para eso entonces podría ser, como dijimos, que el gobierno dé ciertos permisos para que se importe el producto. Otorgue, por ejemplo, licencias para que se pueda importar este producto. Quien no consiga la licencia no lo va a poder importar. Entonces, básicamente el gobierno decide una cantidad de importaciones, ¿no? Y si esta cantidad de importaciones, que es la cantidad de la cuota, es restrictiva, digamos, es porque es una cantidad menor que la que se querría importar, digamos, cuando la economía está funcionando, digamos, sin ningún tipo de regulación como esta. Entonces, supongamos en este ejemplo que el gobierno decide que se va a poder importar solamente la mitad de lo que se está importando ahora. Entonces, por ejemplo, que sería solamente esta cantidad hasta acá, esta magnitud. Digamos, ¿dónde va a estar el equilibrio de este mercado? Bueno, como dijimos anteriormente, el mercado, digamos, solamente va a estar en equilibrio con el mercado internacional si lo que se demanda al precio, digamos, en este caso de equilibrio,
es igual a lo que se ofrezca más lo que se puede importar, digamos, a lo que efectivamente se importe, ¿no? Entonces, esto, lo escribo acá, lo que se demandaría sería lo que se ofrecería a este nuevo precio más lo que se puede importar. Pero si la importación, ahora solamente se puede importar la cantidad que está permitida, que es la cantidad de la cuota, digamos, si quieren le llamamos a esta cantidad de importaciones la cantidad MC, para referirnos que es la cantidad de importaciones bajo la cuota. Entonces, este tendría que ser necesariamente el nuevo equilibrio, digamos. Entonces, tiene que ser que el mercado se regule para solamente poder importar esa cantidad. Entonces, ¿dónde va a estar el equilibrio? Bueno, el nuevo equilibrio va a estar en un lugar entonces en donde la demanda sea igual a lo que se ofrece más la cuota. Es decir, básicamente esa cantidad, si es la mitad de esta magnitud, aproximadamente va a estar en un punto por acá, ¿no? Entonces, porque un punto por acá cumple exactamente esta propiedad, que es la propiedad que estamos poniendo acá, o esta condición, en donde la cantidad de lo que se demanda menos la cantidad de lo que se ofrece es la magnitud de la importación con la cuota, ¿no? Entonces, si quieren, le llamamos a esto MC, o dicho de otra manera, la cantidad a este nuevo precio que va a surgir acá, la cantidad de lo que se ofrece más la cuota se iguala a la cantidad demandada, que es lo que tenemos escrito en esta condición, ¿no? Entonces, ya podemos ver entonces que para que este mercado alcance el equilibrio, digamos, lo que va a pasar naturalmente es que al poder importarse menor cantidad y todavía haber, digamos, una demanda por ese producto, va a subir el precio para desestimular, digamos, a esos consumidores y por lo tanto eso va a generar un aumento en el precio. Entonces, ya podemos ver entonces, podríamos decir que entonces que en el nuevo equilibrio, este nuevo equilibrio que le vamos a llamar P doble estrella, como pusimos acá, va a ser el nuevo equilibrio con la cuota de importaciones, y lo que va a pasar entonces en este equilibrio es que va a haber una nueva cantidad que se va a ofrecer, le llamamos QSC si quieren, y una nueva cantidad de importaciones, que si quieren le llamamos QDC, para marcar que es la cantidad de lo que se va a importar en presencia de la cuota, y ya podemos ver lo que está pasando. Entonces, a consecuencia de la cuota, hubo una presión para que aumentara el precio, y ya podemos ver que eso desestimuló, digamos, la demanda en esta cantidad. Digamos, ahora se demanda menos. Por otro lado, fíjense también que este aumento del precio estimula a algunos productores locales a producir. O sea, antes no lo hubiesen hecho, pero por este mismo efecto que veníamos hablando en el video anterior, el hecho de que aumente el precio de referencia va a hacer que más productores quieran producir. Entonces, en este caso, va llevando la cantidad producida a QSC. Y como resultado, digamos, por supuesto, vamos a tener este exceso todavía de demanda, ahora menor, que es exactamente igual a la cantidad de la cuota. Muy bien, por último entonces vamos a hacer nuestro análisis de bienestar, vamos a mirar cuál es el efecto en el excedente de los consumidores, en el excedente de los productores. Y en el caso del excedente de los consumidores, pensemos la situación inicial. En la situación inicial, entonces, como ya dijimos varias veces, el excedente del consumidor es todo el área por debajo de la curva de demanda hasta el precio inicial, que es el precio internacional en este caso. Es decir, todo el valor que obtienen los consumidores por sobre el precio que pagan. Entonces sería todo este triángulo. Pero fíjense que a raíz de que se establece la cuota, sube el precio y el excedente del consumidor entonces se reduce solamente hasta este triángulo, hasta el nuevo precio, ¿no? Entonces, por lo tanto, entonces toda esta área que marco aquí, de esta manera, sería el cambio en el excedente del consumidor y sería entonces una pérdida para los consumidores. Por otro lado, veamos qué es lo que pasa con los productores. Y va a pasar algo muy parecido a lo que ya vimos con la tarifa. Entonces, por supuesto, lo que tenemos es que
el excedente del consumidor, el excedente del productor inicialmente era todo este triángulo, ya que eran los pocos productores que habían, produciendo en este caso, obtienen todo el beneficio que está dado por el precio al que producen, el precio internacional, por sobre los costos dados por la curva de oferta. Entonces, este era el excedente de la producción inicial. Como resultado de la política, entonces aumenta el precio, y el precio ahora entonces aumenta hasta acá, y el excedente del productor entonces va a ser todo esto hasta acá, ¿no? Entonces, ahora vamos a tener toda la diferencia entre el precio que reciben los productores y el costo. Entonces, todo este nuevo triángulo es el nuevo excedente del productor. Entonces, ya podemos ver lo mismo que antes, entonces que toda esta área que tenemos por acá, si quieren lo marcamos así, es el cambio en el excedente del productor. Toda esta caída es el cambio en el excedente del consumidor. Y si quieren le podemos poner las letras. Entonces, al área azul que marqué acá, le llamamos A toda esta área así, le podemos llamar el área B. Y entonces ya sabemos cuál sería el efecto neto de esta política, ¿no? Ya podemos ver entonces el cambio del excedente del consumidor. Dijimos entonces la pérdida de menos A menos B. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque ya lo vimos en el video anterior de una manera muy parecida. Y el cambio en el excedente del productor sería solamente el aumento de A, ¿no? Muy bien. Entonces, el cambio neto, entonces, el cambio en el excedente agregado, la suma de estas dos cosas me daría menos B. Y sabemos entonces que, en términos netos, este mercado, digamos, estaría peor.